La democracia es un sistema de gobierno complejo, que en su estado ideal engloba muchos conceptos. Uno de estos es el de la libertad de expresión. Este principio se ha debatido con diferentes matices dentro de distintos periodos de la historia. Podemos pensar desde el Ágora de la antigua Grecia, donde se debatía si los poetas debían constar con este derecho para contrarrestar el poder de los políticos, a través de un intento satírico de dar a conocer su opinión. Hasta la época contemporánea, en la que tenemos ejemplos como los dos periodistas en Ecuador que hace poco lanzaron dardos a la imagen de un líder indígena en televisión nacional, lo cual avivó de nuevo el debate en torno a esta difícil problemática de los límites de la libertad de expresión. Debido a esto, nos surgen preguntas sobre este concepto de libertad. El día de hoy nos acompaña el abogado, politólogo y profesor ecuatoriano Arturo Moscoso para ayudarnos a responder difíciles problemáticas sobre este principio tan preciado de la democracia. Bienvenidos al Ignora Errante y bueno, bienvenido Arturo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola José Eduardo, hola Mateo, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Les felicito por este esfuerzo de mantener un podcast sobre, sobre temas políticos y temas coyunturales que me parece súper valioso sobre todo viniendo de estudiantes universitarios como ustedes que se nota que quieren participar más e incidir más en la opinión pública. Les felicito. Muchas gracias Arturo. Mateo, ¿te gustaría decir algo para comenzar? Primero, igual, muchas gracias Arturo por estar acá. Estamos súper agradecidos, la verdad es que va a ser una conversación muy interesante. Acá intentamos ser formales la mayoría del tiempo, pero si es que nos sale un chiste por ahí, no hay problema. Pero en todo caso, a ver, ¿qué diré? Vamos ahí, comencemos por el meollo de la situación. La Sí. situación que describió José, ¿no? En la introducción, lo que pasó en la posta hace ya casi una semana en su programa de televisión. Un evento interesante, cuanto menos, sobre todo por todo lo que se presentó, por cómo terminó, por cómo reaccionaron ellos. Y bueno, no sé ustedes, pero claro, el tema también comenzó con un pequeño problema en la definición de qué es libertad de expresión, ¿no? Y también se enfrenta a un límite particular que es el supuesto de, y perdón que lo diga con humor, ¿no? Pero se saca mucho el sacrosanto derecho al respeto, que es muy curioso en este aspecto y es muy curioso también la manera en cómo se ha manejado esta situación, sobre todo por, claro, un argumento muy fuerte era que fue en televisión pública. Cuánta gente lo va a ver, también el tema de la educación, etcétera, que son muchos temas que vamos a ir topando, como dije, a lo largo de este podcast. Pero bueno, en primer lugar, los límites de la libertad de expresión. Comenzamos con esa pregunta. ¿Existen límites? ¿Cuál es esa raya que no se puede pasar? Y de existir esa raya, ¿quién es el que la pone, no? O sea, ¿quién es el que puede definir que ahí es donde acaba lo aceptable, ahí es donde acaba esa libertad e inicia, yo que sé, muchos hablan de libertinaje, no sé si es que podríamos referirnos a eso, pero es interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está esa raya? Bueno, claro, a ver, la libertad de expresión no es absoluta. La libertad de expresión limita justamente en el honor de otra persona, porque tenemos que la libertad de expresión y el derecho al honor son dos derechos de igual jerarquía. Tú analizas el cuerpo de convenios de derechos humanos y en general las normas sobre estos dos derechos en particular, pues vas a encontrar que son derechos que están en el mismo nivel, ¿no? Son derechos personales, personalísimos, ¿sí? Del hecho mismo de ser personas, ¿no? El, el poder expresar nuestra forma de pensar y el que se respete nuestro prestigio, nuestro honor, ¿no es cierto? Que también es inherente a nosotros. Pero claro, el tema se complejiza cuando hablamos justamente de democracia, ¿no? Porque al final, como ustedes señalaban, quizá uno de los derechos fundamentales entre los derechos que
forman parte de los que tienen que estar presentes siempre en una democracia. El de la libertad de expresión quizás es uno de los más importantes, ¿no? Y nosotros, si analizamos los conceptos de democracia que manejan muchos autores, ¿no? Dahl, Schumpeter, Huntington, Tversky, encontramos siempre una referencia importantísima a la libertad de expresión y a la libertad de información o de acceso a la información como aspectos fundamentales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene estos aspectos fundamentales de libertad de expresión? Porque es un derecho que tiene una doble dimensión. Una dimensión particular, la que señalaba antes, que es la de expresar lo que yo pienso. ¿Sí? Expresar lo que, o sea, el hecho de poder expresarnos es algo tan básico en la vida, ¿no? El derecho de poder comunicarle a otro lo que siento, lo que pienso, lo que creo, ¿no? Pero además tiene una dimensión social. ¿Cuál es esa dimensión social? La de generar la libre circulación de ideas. La libre circulación de ideas y el debate público, que justamente son elementos esenciales de una sociedad democrática, que incide, que tiene que ver mucho con el pluralismo, que tiene que ver mucho con la libertad de creencias, valores, etcétera, todo lo que está relacionado con eso, ¿no? Y a su vez incide también en el acceso nuevamente a la variedad de fuentes de información, porque si no tenemos libertad de expresión, ¿cómo tenemos variedad de fuentes de información? Si la libertad de expresión está limitada de alguna forma, ¿cómo tenemos esa, esa libre circulación de ideas? Entonces, y aquí viene el choque. Y aquí viene justamente el choque entre estos dos, la colisión de derechos que llaman los expertos en derechos humanos, ¿no? La colisión entre dos derechos de la misma categoría. ¿Qué es más importante? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? Y ahí vienen algunas particularidades, ¿no? Algunas particularidades que hay que tomar en cuenta. Primero, que tomar en cuenta si es que el receptor sí, el objeto del mensaje, de quien se está hablando, ¿no es cierto?, es un funcionario público o un personaje público. Ya vamos a ver eso. Y el otro es el tema del delito de odio, de la incitación al odio a minorías protegidas, a religiones en particular, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es una línea muy fina y que hay mucho debate también en relación a esto, ¿no? Que ahí podríamos hablar, por ejemplo, del famoso, de la famosa paradoja de Popper en relación a la tolerancia, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues, también se puede discutir. Y sobre todo en relación a lo que sucedió en ese famoso programa en el que dos periodistas lanzan dardos a una fotografía del dirigente de la CONAIE y además le dicen cabrón, ¿no? En un acróstico bastante despectivo, bastante ofensivo, ¿sí? Pero ahí está el punto, ahí está el punto. Esto, en relación a esto que les vengo diciendo, en relación a la fortaleza que tiene que tener la democracia, en relación a la importancia de la libertad de expresión, ¿es en realidad un delito? ¿Es en realidad un atentado al honor de Leonidas Issa? ¿O no? Aunque nos incomode. Y creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? Porque, y esto es fundamental para entender estos aspectos. ¿Qué me ofende? ¿Qué me ofende y qué no me ofende? ¿Sí? Yo puedo encontrar ofensivo, ¿no es cierto?, que ustedes o alumnos míos de la universidad me hagan un acróstico y me digan, no sé, whatever, ¿ya? Pero puede ser que no. Puede ser que me parezca chistoso, ¿sí? Que me parezca muy gracioso, ¿sí? Y eso que yo no soy un personaje público, ni he optado por hacer política, ni nada por el estilo. En el caso de los políticos, de los personajes públicos, y ahí viene lo fundamental en este análisis, el estándar es diferente. El estándar de valoración de esa ofensa o de esa injuria, ¿no es cierto?, es diferente.
¿Por qué? Porque ahí, en este caso en particular, cuando hablamos de funcionarios públicos, el derecho a la libertad de expresión pesa más que el honor de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque si se limitara el poder hacer comentarios o referencias sobre funcionarios públicos o sobre gente pública en general, ojo, no solo sobre funcionarios públicos, se estaría también limitando este debate de ideas tan necesario para la democracia. ¿Ok? Pero bueno, volvamos al tema de la ofensa. El tema de la ofensa, ofenderse, o sea, el que no te ofendan no es un derecho que está garantizado en ninguna parte. Yo me puedo ofender porque me dicen calvo. Puedo ofender y les pongo un juicio penal por decirme calvo. ¿Ya? Porque estoy muy ofendido. ¿Sí? Pero también puedo encontrarlo chistoso y no pasa nada. Entonces, ese es otro aspecto que también hay que analizar. No sé si es que ya les di una breve introducción sobre el tema. Sí, justamente, y creo que es muy importante ciertos aspectos que mencionaste, como por ejemplo el tema del daño, ¿no? Y el tema de la ofensa, que tiene mucho que ver con el principio de daño de John Stuart Mill, que implica que los individuos deberían ser limitados cuando no deberían ser limitados en caso de que prevengan el daño hacia otros individuos. Entonces, aquí viene este principio justamente a la discusión de la libertad de expresión y podemos extrapolarlo justamente a lo que pasó con estos dos periodistas y el líder indígena, Leónidas Issa. Y la pregunta sería, las consecuencias de la libertad de expresión, que en muchos casos son beneficios para la sociedad, como por ejemplo lo que expusiste, como lo es la libertad de poder exponer tus ideas y enriquecer el debate público o privado y poder llegar a ciertas verdades mucho más desarrolladas para el individuo y para la sociedad como colectivo, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué punto las consecuencias buenas de la libertad de expresión se ven limitadas por el hecho de que se hace daño a otro individuo? Y aquí es donde creo que depende mucho la intencionalidad que tiene el actor que perjudica al otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que hicieron estos dos periodistas, pienso que en mi opinión, lo que hicieron fue para generar revuelo y darle mucha importancia o darle mucha publicidad a su nuevo programa de televisión. Y no funcionó, la intención de ese acto en la que le dijeron cabrón o en la que le lanzaron dardos a la imagen del líder indígena, la intención no fue enriquecer el debate, la intención no fue eh, desarrollar el debate. Lo único que pasó fue, se generó una ofensa debido a los insultos que no tenían ningún fundamento lógico, el cual genere un espacio de conversación saludable. Y ahí es donde creo que es importante derivar la conversación otra vez en el principio de daño de John Stuart Mill, pero al mismo tiempo se pueden ver limitaciones como la que mencionaste. ¿Cuándo o hasta qué punto se puede ofender a un individuo y cómo reaccionamos como sociedad ante esto? Yo creo que la sociedad ya tiene ciertos mecanismos que no son legales, sino que son más de convivencia mutua, en los cuales no estamos de acuerdo con estos daños hacia ciertos individuos y por eso se dio, por ejemplo, que se podría usar el término que fue cancelado el programa, literalmente fue cancelado debido a la reacción social que generó. Entonces, no es realmente un efecto legal el cual limitó la libertad de expresión en este caso, que generó una ofensa que no fue una consecuencia buena al principio. Eh, entonces, la causa de la cancelación fue una consecuencia de esta convivencia mutua en la que podemos extrapolar nuestros sentimientos a través de la comprensión y la empatía y
decir que esto está mal. No necesariamente necesitamos a un actor legal o un actor poderoso como lo es el Estado para regular este tipo de daños, ¿no? Pero ahora viene otro caso, como lo puede ser, por ejemplo, lo que pasó hace unos años con el periódico Hebdo, me parece que es el nombre, en el cual ¿Cuál eh, periódico, perdón? Charles Hebdo, no me Ah, acuerdo, De Charlie ¿sí? Hebdo, Charlie sí. Hebdo. Sí. Ese mismo, el cual hizo una sátira sobre un personaje religioso del Islam y fue recibida con mucho descontento de parte de la comunidad islámica bueno, generó un efecto muy negativo, el cual fue un tiroteo dentro de sus instalaciones en el cual murieron muchos de sus editores y trabajadores del periódico, ¿no? Y y bueno, ese tema es mucho más complejo porque hasta qué punto podemos llegar a provocar daño con nuestra libertad de expresión y tener estas consecuencias tan negativas dentro de una sociedad. Y hasta qué punto o qué entidad debe regular este tipo de situaciones, porque ya estamos hablando de periodistas en Ecuador que lanzaron dardos y que, bueno, a la final no hubo una repercusión demasiado extrema dentro de los parámetros normales, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en estas situaciones donde existe extremismo religioso, por ejemplo, y, y la libertad de expresión conduce a un efecto muy negativo como es la muerte del individuo, ¿no? Eh, y ahí vienen muchas limitaciones con el concepto de libertad de expresión por el simple hecho de que los humanos no somos lo suficientemente conscientes del otro y también no somos lo suficientemente conscientes de las consecuencias que podrían generar nuestras acciones. Entonces, es muy complejo el problema y es muy rico el debate que hay dentro de esas limitaciones que existen de la libertad de expresión. A ver, aprovechando justo lo que tú dices con respecto a las consecuencias que se pueden dar por este programa. Ese aspecto me parece muy interesante y sobre todo con respecto a la conceptualización que se le da, ¿no? Porque muchas de las personas que hablaban con respecto a qué es lo que estaban haciendo, pues había un tema que justamente es el límite supuesto de este principio de daño de mil, ¿no? Que es el mensaje de odio. Aquel que promueve darnos contra, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Darnos contra algún colectivo, contra alguna persona, promover el daño al fin y al cabo. Eh, Evidentemente, aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, en un país polarizado, como lo mencionaba Arturo antes, eh, ¿realmente el dar ese tipo de mensajes tiene ese riesgo? En un país que está marcado por aspectos como el mismo racismo, ¿no? Que se da. Eh, este tipo de mensajes infringen ese principio de daño, porque las consecuencias, yo sé lo que acaba de decir José, ¿no? O sea, no hemos tenido algún caso en donde hay un enfrentamiento de mestizos contra indígenas en los últimos días, ¿no? No hemos revisado eso, pero realmente cómo medir esas consecuencias, cómo saber cuál es la repercusión de tus acciones al momento de dar ese mensaje que, como dijimos, es decir, en este ejemplo de la televisión en donde ponen la palabra cabrón y para formar esa palabra utilizan distintas palabras y entre ellas estaba campesino. Aquí está lo curioso, ¿no? O sea, estos estigmas en donde muchos definen, primero, campesino no es un insulto. O sea, campesino no tiene absolutamente nada que ver con un insulto ni con un peyorativo, además de que en ese mismo acróstico estaba relevante. ¿Ustedes creen que relevante es un insulto, cosas por ese estilo? Pero claro, o sea, no nos hagamos los gringos, no creamos que ellos no estaban conscientes. O sea, el contexto evidentemente era un insulto, o sea, formaba la palabra cabrón al fin y al cabo, y lo que conforma esa palabra no se puede pensar que en alguno de esos momentos va a ser una especie de adulación o que se pueden utilizar palabras buenas, porque el contexto estaba definido. Sin embargo, evidentemente aquí viene la pregunta, como les dije. Creo que la complicación está en justamente definir ese mensaje, cómo lo van a recibir los demás y cómo los demás lo van a percibir y cómo lo van a llevar en sí mismo y qué consecuencias puede llevar. ¿Es posible saber qué consecuencias se van a dar con respecto a lo que tú dices con cada individuo? Yo creo que no. Y yo creo que poder percibir exactamente las consecuencias que va a haber en cada quien es imposible. Eso creo que es una realidad. A mí lo que me molesta y me ofende hasta cierto punto, pero creo que esa ofensa en realidad no tiene ningún peso, por ejemplo, legal, que es lo que estaba mencionando Arturo antes. Para mí lo que me molesta de verdad es que la posta haga esta especie
intento de justificación por medio de la ignorancia, afirmando que no tenían ni idea de que este tipo de imágenes podían ser así de fuertes, que no tenían ni idea de que podía haber este efecto, de que no tenían ni idea de que este tipo de segmentos podían ocurrir así. Y otra cosa es que no los cancelaron. El programa no fue cancelado. Ellos decidieron salirse del aire porque el programa les dijo que se terminaba esa parte del contrato en que no tenían que manejarse bajo los conceptos de la misma televisora. O sea, por ellos estaba haciendo una excepción que ellos mismos pidieron estando conscientes de que iban a rayar en esa misma irreverencia, que terminó en este caso, ¿no? O sea, en el chiste de los 53 minutos de la televisión, la carrera más larga de la historia, ¿no? O sea, es muy curioso lo que está sucediendo. Y a mí, como mencionaba José, a mí lo que me parece curioso y a mí lo que creo que podríamos debatir bastante es con respecto, claro, como digo, o sea, estar consciente de todas las consecuencias de todo lo que dices o haces es imposible, pero el que tengan tanta, como decía, tanta voz, personajes así, y que de paso se dé ese tipo de mensajes que, como digo, o sea, a mí me enerva hasta cierto punto el que den la justificación de que no tenían ni idea de que podía ocurrir algo así, porque evidentemente sabían. O sea, son personajes mediáticos que no se han movido exactamente por la televisión solamente, sino por redes sociales. Y en redes sociales creo que este tema también podemos hablarlo después, el tema de la cancelación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo curioso, o sea, ellos están conscientes de cómo funciona, están conscientes de cómo se prende una mecha, y prendieron la mecha. Y yo creo que lo hicieron de manera consciente. Pero, y aquí viene el punto, ¿es censurable? Es un aspecto que nosotros tenemos que decir justamente que por las consecuencias que, más allá de las consecuencias que puede llevar, porque claro, no nos consta, como dijimos ahora. José mencionó eso justo en su intervención, o sea, no hemos, como les decía, no hemos visto un enfrentamiento directo, ni tampoco un inicio de pensamientos racistas en el alza por parte de redes sociales o por medio de personas que viven en sectores compartidos con indígenas, no hemos visto un alza en ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí quiero preguntar, y esto es lo que me impresiona, o sea, ese principio de daño que estamos atribuyendo, ese mensaje de odio que estamos diciendo, ¿cómo podemos identificar cuando está ahí? O sea, en este caso, en un país tan polarizado, ¿qué responsabilidad tienen aquellos que lo dicen? ¿Tienen responsabilidad alguna? Lo único que podemos decir es simplemente, bueno, lo dijeron, son libres de decirlo, y las consecuencias que vayan a ver, ¿cómo las podemos percibir? Eso es lo que, ese es mi cuestionamiento, ¿no? Porque simplemente los tachamos de irresponsables, porque irresponsables, son los payasos. Su programa se acerca más a no noticias que a un noticiero, eso creo que no podemos ignorarlo. La forma en que lo dijeron, la forma en que lo hicieron, era comedia, pero se presentaron como cómicos y de no hacerlo realmente atribuye censura. Eso es lo que, ese es el debate que yo he tenido durante toda esta semana, porque muchos de los aspectos que se están dando también, muchos de los comentarios que están sobre libertad de expresión, es que termina justo en ese instante en donde te das con los de abajo. ¿Y a qué me refiero con los de abajo? Con minorías, me refiero con gente que sufre de este tipo de perspectivas peyorativas como lo que se vio en octubre, que me disculparán, pero la verdad es que yo vi y leí cosas en octubre que me impresionan hasta el día de hoy, porque de verdad que se trataba a las personas que iban en la protesta como locos anarquistas que venían aquí a destruirnos, cuando de verdad era así, de verdad pasaba eso. No lo sé, pero como digo, ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, realmente todo esto que estoy diciendo y las consecuencias que se pueden dar por estos supuestos que yo estoy dando, ¿ya son suficientes para, por ejemplo, decir que la ley tiene que intervenir? En ese caso, yo personalmente creo que no, pero también creo yo que es una irresponsabilidad y es un mal social, por decirlo de alguna manera, que sea tan unidimensional y que se vea personajes así tanta voz cuando esa libertad termina por ser desigual. Porque, y eso también quiero preguntar, y este es un tema que también quisiera traer a colación. ¿Todos somos igualmente libres de expresar lo que queremos? Porque, no sé ustedes, pero a mí no me escucha tanta gente y no me escuchará tanta gente probablemente. Entonces, ¿realmente ellos son igual de libres? Esa libertad es igual para todos. Todos podemos expresarnos de la misma manera y tener las mismas consecuencias que pueden tener personajes como ellos. Y de ser así, ¿por qué ellos son más libres que yo? Eh, esas son las preguntas que dejo para continuar con el debate, ¿no? Ahí que caiga el que quiera, porque estamos con cierto orden, pero si es que quieres, ahí podemos iniciar Bueno, una es que, conversación. a ver, han hablado de un montón de temas que es necesario, creo, abordar separadamente, ¿no? Primero, creo que el tema con el que tú cierras, Mateo, en relación eh, a si es necesario o sea, mejor dicho, el tema de si son irresponsables o no, ¿no? Puede que hayan sido irresponsables. A mí en lo personal me pareció innecesario
esa forma de abordar al personaje de Leonidas Issa, ¿no? Leonidas Issa a mí en lo personal me parece un personaje peligroso para nuestra democracia. ¿Por qué? Porque es un personaje que ha escrito y que lo ha ratificado que lo que quiere implementar en el país y en Latinoamérica es el comunismo mariateguista, desde esa concepción que tenía el mismo Sendero Luminoso. Entonces, pero esa es mi percepción de lo que es y lo que significa Leonidas Issa. Ahora, es el presidente de la CONAIE, es un personaje público, es un personaje que incide en la política. Eh, y por el otro lado, el tema de ser responsable o no, ¿quién lo determina? Es igual que el tema de quién sale ofendido y quién no. A mí puede parecer muy irresponsable una actitud y a otro le puede parecer cómica y a otro le puede parecer correcta, porque de hecho hay mucha gente que ha defendido también no una mayoría, pero ha habido mucha gente que ha defendido el tratamiento de ese segmento sobre Leonidas Issa. Entonces, eso es una cosa que no se puede, no hay quien pueda determinarlo. Sí, nadie tiene la sabiduría ni nadie es el elegido, el omnisciente que diga esto es responsable y esto es irresponsable, como el que diga esto es ofensivo y esto no es ofensivo. Depende de cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó en el segmento? En el segmento, es un segmento que a mí me sorprendió mal, ¿no? O sea, no me gustó para nada. Me pareció mal hecho, o sea, no tenía ningún sentido el ir haciendo un acróstico y además poniéndole dardos en la cara a Leonidas Issa como que, o sea, que no entiendo lo que pretendía, nunca entendí. Pero, pero eso es racismo, eso es un delito de odio. Yo en lo personal no lo creo. ¿Por qué? Porque, y esto es muy curioso en el tema que justamente tú dijiste, José Eduardo, el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? El tema de si nos sentimos ofendidos, entonces tenemos que cancelarlo. Nos sentimos ofendidos porque dijo algo que puede interpretarse como racismo. Pero realmente el racismo, y esto es algo que vienen analizando como en alguna clase, alguna vez como ustedes les decía, Jonathan Haidt o Fukuyama en relación a las políticas identitarias, en relación a esta cultura de cancelación sobre temas que no nos gustan. En Estados Unidos este tema está mucho más controvertido porque cancelan a profesores que van a dar charlas sobre determinado tema porque es de derecha o porque alguna vez dijo alguna cosa en contra o que se interpreta en contra de alguna minoría. Sí, cosas así, ¿no? Cosas que cada vez hacen más complicado el tema de expresarse y sobre todo van generando lo que se llama autocensura, ¿no? Entonces ya mejor no digo nada. ¿Para qué voy a decir algo? ¿No? Yo les digo en mi caso particular que tuve recién en Twitter, que más o menos va por ahí. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un debate en Twitter en relación a justamente lo que estamos hablando, el tema de Isa. Y en este espacio organizado por una periodista, eh, la mayor cantidad de opiniones se decantaban porque tenía que haber un tipo de censura y de limitación y que tenía que reactivarse un poco el ejercicio de lo que dice la ley de comunicación, que desde mi perspectiva es una ley muy restrictiva con la libertad de expresión, la ley orgánica de comunicación, y que incluso tenía que haber sanciones penales para los dos periodistas involucrados. Yo hice un comentario sobre el tema que se trataba y dije que me parecía horroroso lo que estaban hablando ahí, ¿no es cierto? Y eso fue considerado por la organizadora del debate como un ataque machista. ¿Dónde está el machismo? No entiendo. Entonces, el comentario de ella fue que yo probablemente decía eso porque yo pensaba que las mujeres tenían que estar en la cocina y no organizando debates. Entonces, ¿cómo llegamos a eso?
No tengo idea. Pero no solo eso. Además, hubo una horda de gente, no sé si gente o trolls o lo que sea, que se subió en ese, en esa acusación y que me empezaron a acusar no solo de ser machista, sino de bullear a mujeres, que son menores a mí, como que eso fuera, o sea, ¿cuál era la, o sea, cuál era la idea? El darme a mí de una imagen de un tipo machista, abusivo, acosador. De eso se trataba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una nueva forma también de tratar de cancelar a la gente, ¿sí? A través de esta famosa falacia de victimización en la que la persona que recibe una crítica, ¿sí? En lugar de contestar a la crítica o de contraargumentar, te dice que le estás diciendo eso por su condición de algo. Me está diciendo eso porque soy mujer. Me está diciendo eso porque soy de parte de una minoría. Me está diciendo eso porque soy afrodescendiente. Me está diciendo eso porque soy indígena. ¿Sí? Entonces, perdonen que me haya tomado estos minutos para hablar de una situación personal, pero sí creo que se relaciona mucho en el tema de hasta dónde podemos nosotros limitar el discurso que podemos dar en el debate público frente a esta nueva concepción de lo que significa criticar o dar opiniones en relación de algo, cuando éstas se interpretan inmediatamente como ataques. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, y volviendo a la libertad de expresión, qué es lo que dicen las convenciones sobre libertad de expresión, las decisiones de la Corte, las interpretaciones de la Comisión, todo el cuerpo del sistema interamericano de derechos humanos de relación a la libertad de expresión? Que los límites son el respeto a los derechos de reputación de los demás, ¿no es cierto? Y la protección de la seguridad nacional o el orden público, y etcétera, etcétera. Ya, esos son los dos únicos límites. Y la reputación en cuanto a los personajes públicos, como les decía antes, tiene un límite diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las razones que hemos hablado, ¿no es cierto? Por la necesidad de que nosotros podamos controlar lo que hacen los personajes públicos, nosotros podamos ejercer el accountability horizontal, vertical, la rendición de cuentas vertical, el tema de la prensa, de la opinión, de la libertad de acceso a la información, etcétera, etcétera, son elementos importantísimos del accountability vertical, de exigirles cuentas a los políticos. Y en esa medida, pues, por eso es que se puede que a los políticos y a los personajes públicos se les puede hasta insultar, ¿sí? Acordémonos de lo que, de esta famosa eh, sentencia que un poco estableció la doctrina casi a nivel mundial en relación a este tema que es Sullivan versus New York Times, ¿no es cierto? En donde se habló de la teoría de la real malicia, y en donde dice, ¿no? La sentencia dice que el debate público de las cosas que le interesa a la gente puede incluso admitir insultos, lenguaje cáustico, ironía, sátira, etcétera, etcétera, en contra de los personajes públicos, en este fin de ¿qué? De generar debate público sobre las cosas que están haciendo los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces yo a un funcionario público decir, este es un inútil, este es un loco, este es un demagogo, y eso no es ofensa, ¿sí? Eso no estoy ofendiendo, o sea, puede que sea ofensivo el lenguaje, pero no estoy violando el honor del funcionario público. ¿Me explico? De acuerdo a los estándares de derechos humanos. Entonces, ahora lo que pasa es que probablemente la gente o sea, lo que pasaba un poco con la ley de comunicación, pero ahora en relación a una especie de cruzada que hay para limitar el derecho a la libertad de expresión, pero a través de esta cultura de cancelación a la que ha hecho referencia José Eduardo, ¿no? Una suerte de ¿cómo decirlo? Una suerte de persecución
a través de las redes, sobre todo las redes sociales, ¿no? Sobre opiniones divergentes, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la tolerancia, somos un país muy intolerante, muy polarizado, etcétera, etcétera. Entonces, se asume entonces, a ver, para simplificar, ¿qué es lo que vimos en esa manifestación de estos dos periodistas, en esta manifestación, en este segmento? Segmento muy mal manejado, nos puede haber gustado, no nos puede haber gustado, bla, bla, bla. Pero en realidad hubo un delito de odio. En realidad hubo racismo. Yo en lo personal creo que no. En lo personal creo que no. Ser campesino, cualquiera puede ser campesino, ¿sí? Eh, en la sierra hay campesinos indígenas, pero también hay campesinos mestizos. En la costa hay campesinos indígenas, hay campesinos montubios y hay campesinos eh, mestizos también. Entonces, no necesariamente es un insulto racista. Tal vez clasista, ¿sí? Tal vez clasista, ¿sí? Y si uno desagrega un poco lo que dicen ellos, la parte de campesino no lo dicen peyorativamente, ¿no? Fue como una identificación de, claro, para que les calce con la C de cabrón, obviamente, ¿sí? Eso era obvio, pero el mismo análisis que ellos hacen, es un campesino porque es presidente o dirigente de los campesinos de bla, 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 ¿ya? Ok. Pero eso es un insulto, ¿sí? Ahí, Eso, más que un insulto, puede ser un insulto, sí, de acuerdo. Pero más que eso es un delito de odio. Eso es de incitación al racismo. Yo no creo. Yo no creo. Entonces, ahí viene el tema de, ok. Y bueno, vienen los otros temas que ustedes estaban hablando, que es el tema de el principio del daño, ¿no es cierto? Que en este caso en particular, me parece interesante que lo hayas nombrado porque de esto hablamos mucho siempre en clase, ¿no es cierto?, sobre el principio del daño de Mill, que es un referente fundamental para entender cómo funciona la concepción de derechos dentro del liberalismo y de un régimen liberal, ¿no es cierto? Mis derechos están hasta donde los derechos del otro. Y en el caso del derecho a la libertad de expresión, mi derecho va hasta el derecho al honor del otro. Y si lo violo, pues tendré que responder por haber violado el derecho al honor del otro, ¿sí? Pero, cuando hablamos de funcionarios públicos o de personajes públicos o de personajes relevantes por cualquier situación en un país, eso cambia. El derecho al honor de estos personajes está disminuido sobre la libertad de expresión. ¿Pero por qué? No porque sí, sino porque, como les decía antes, eso fortalece el debate público, fortalece el control de los políticos, fortalece el control de los personajes públicos, ¿ya? Entonces, imagínense, yo estoy en una entrevista, estoy en este mismo podcast y acabo de decir que Leonidas Issa es un comunista mariateguista, ¿ya? Y él puede decir que le estoy ofendiendo, ¿sí? ¿En realidad estoy ofendiendo o no? ¿Sí? Puede decir, es un campesino mariateguista, comunista mariateguista. ¿Le he ofendido? ¿O estoy simplemente dando mi visión de cómo es este personaje? ¿Sí? Que justamente va hacia el tema del debate público nuevamente, ¿no? Entonces, es importante hacer esa aclaración, ¿no? O sea, sí, está perfecto que se considere el principio del daño en este debate, pero considerando siempre que cuando hablamos de estos personajes públicos, ¿no es cierto?, enseguida su derecho al honor está disminuido frente al de la libertad de expresión. Y bueno, ya para finalizar un poco, volviendo a lo que hablabas al final tú, Mateo, sobre el tema de la responsabilidad, ¿no? Y
¿qué significa ser responsable? ¿Qué significa ser responsable en cuanto a la libertad de expresión? Y justamente por eso la libertad de expresión, su única, los estándares de derechos humanos internacionales lo que pretenden es que la única responsabilidad que exista sea la responsabilidad ulterior, porque así evitas la censura previa, ¿sí? Si la jodí, perdón la expresión, con un segmento como este, ¿ok? Y yo siento que se cometió un delito, ok, vaya señoriza, ponga una demanda y demuestre cómo es que se violó su derecho al honor, ¿no? Pero nosotros ya nos convertimos en juzgadores, ¿no? En juzgadores de si se cometió o no se cometió un delito y entonces viene el cargamontón a todos los que dicen una cosa o dicen otra cosa. Y claro, esto ya se mezcla, ¿no? Se mezcla con el tema de la intolerancia, el tema del antipluralismo, el tema de la misma cultura de cancelación que ha surgido con fuerza últimamente y aquí cada vez está peor. Y eso es preocupante, ¿no? Cada vez está peor el tema, sobre todo en redes sociales, ¿no? Si ustedes ven, uno no puede hacer ciertas críticas, no yo, ¿no? Hablo en general, ¿no? Una persona no puede hacer ciertas críticas a mujeres o o a miembros de alguna minoría, no por ser mujeres o por ser miembros de una minoría, ojo, que eso sí es un delito, sino de cualquier cosa, porque los miembros de una minoría y las mujeres y los afros y los indígenas también pueden ser sujetos de crítica, no por su condición de tales, sino por lo que hagan o por lo que piensen, ¿sí? Pero, pero claro, se mezclan las dos cosas, ¿no? En esta falacia que les digo, ¿no? Entonces yo le critico a un indígena, me estás criticando porque soy indígena, eres un odiador y un racista. ¿De dónde? Pero si yo estaba criticando, no sé, tu gestión al frente de la CONAIE, que a mí no me ha parecido buena. Eres un racista. Entonces, claro, entonces mejor no digo nada. Entonces se genera este tema de autocensura, ¿no? Y un tema que me olvidaba, perdón que haya hecho uso tanto de la palabra, el tema de lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? Hay una sutil diferencia, ¿no? En este caso en particular, de los periodistas estos contra Leonidas Diza, hay un ataque directo al personaje, un personaje público, ojo, ¿sí? En el tema de Charlie Hebdo, el ataque fue por atacar la figura de Mahoma, ¿no? Un personaje que ya no existe y que probablemente muchos dicen que ni siquiera existió, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, es un personaje que es el central en su religión y que para ellos es un pecado el siquiera dibujarlo, peor satirizarlo, ¿no? Eh, pero claro, eso nos lleva al tema de nuevamente si esto es un delito de odio, ¿no? Si lo que dice Charlie Hebdo es un delito de odio, ¿sí? Y el punto es que cuando tú atacas una comunidad de cualquier tipo, religiosa, indígena, lo que sea, por ser quienes son, podría configurarse un delito de odio. Pero cuando atacas sus ideas, ahí la cosa cambia, ¿sí? Porque las ideas no tienen derechos, ¿sí? Y más bien el ataque de ideas es lo que genera debates. Y esos debates muchas veces generan cambios. Imagínense si no hubiera habido debates y ataque de ideas en todo el tema desde el surgimiento del Renacimiento, luego de la Ilustración. No hubiera sucedido, simplemente. Si no hubiera venido Santo Tomás de Aquino y hubiera cuestionado las ideas de San Agustín en relación a la ciudad divina versus la ciudad celestial, ¿no es cierto? Y hubiera dicho, no, pana, creo que no va por ahí las cosas. Este man, delito de odio, pum, se acabó. ¿Sí? Bueno, que un poco sí, la Inquisición sí iba en esa línea, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, ¿por qué? Porque por eso mismo las ideas no tienen derechos. Entonces, la típica es, respeta mis ideas. No, pana, yo no tengo por qué respetar ideas con las que no estoy de acuerdo. Punto. Suena así como duro o lo que sea, pero si yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pues sí, tus ideas me parecen una pendejada, hermano. Y no, me estás insultando. No, no te estoy insultando. Estoy atacando tus ideas. Claro, puede ser más sutil. No te digo que tus ideas son unas pendejas, las tuyas también, y nos vayamos de los puñetes, ¿no? Sino decir, bueno, yo creo que tú estás equivocado por esto y por esto. Y quizá ahí esté el error también
de estos chicos, ¿no? De Vivanco y Boscan, de hacerlo de manera tan burda y agresiva, ¿no? Quizás si lo hubieran hecho de otra forma, otra hubiera sido la reacción. Y hubiera sido una crítica válida a un personaje, como les digo, que a mí en lo personal me parece peligroso para la democracia ecuatoriana. Y que lo que se logró en realidad es victimizarlo, ¿no? Hacerlo aparecer como una víctima de un ataque infundado, ¿sí? Que no tenía ningún objetivo. Y claro, seguramente el objetivo de ellos era denunciar a este personaje como lo que es y lo que terminó pareciendo es un ataque a su persona, ¿no? Perdóneme por haber hablado tanto, porque usted, es que fue su No, culpa, no. porque ustedes Claro, sí, nombraron un hablamos sobre montón varias de... cosas. No, no se preocupe, Arturo. Nosotros encantados de que pueda hablar. Como dije ahorita, puede ser una conversación y ahí si es que alguien quiere interrumpirnos, discutimos de ahí. O sea, yo creo que hay una confusión súper grande y sobre todo dentro del Ecuador y esto es bastante personal, pero creo que se confunde bastante libertad de prensa con libertad de expresión y eso es lo que a mí eh, me quema un poco hasta cierto punto porque es una interpretación bastante extraña, en donde se ha tratado a los medios de comunicación como unos pobres individuos que fomentan la libertad de expresión y el debate necesariamente, cuando yo sinceramente creo que la prioridad de muchos medios de comunicación no es eso, sino generar polémica y generar, como yo les acabo de decir, no un debate, sino visitas. Y eso creo que ya es supremamente intrínseco, que podríamos discutirlo un poquito más, pero mi pregunta es, con lo que usted se refería, eh, cuando una persona dice que es una falta de respeto, que deberían cancelarlos, que son racistas, etcétera, no están haciendo uso también de su libertad de expresión. Porque, seamos Claro, sinceros, aquí, y esta es la pregunta que yo tengo, cuando una por persona dice que supuesto. deberían cancelarse y que son racistas, en comparación, por ejemplo, que usted mismo decía, de todas las personas que le dijeron misógino, lo que sea, pues simplemente para hacer el comentario de que ese space era malísimo, porque la verdad es que no había debate en ese space, simplemente era veamos quién le da más duro a Boscan y a Vivanco por haber hecho lo que hicieron. O sea, no había ninguna especie de debate. Eso es verdad y lo que ellos pensaban que era la libertad de expresión era hasta cierto punto risible porque la única conceptualización que tenía era, como decía, el sacrosanto derecho al respeto, que en este caso no tiene, ni va ni viene con el derecho de libertad de expresión. Sin embargo, ¿cuánta gente en comparación a la que dice eso grita longo en la calle cuando una persona hace algo que no le parece, por ejemplo? O sea, el síndrome del racismo, el síndrome de pensar, y como usted lo dice, o sea, yo no estoy de acuerdo en victimizarles a los pobres Boscan y Vivanco o a los pobres que están haciendo pensamientos de derecho, pensamientos de polémicos o algo por ese estilo, como si fueran una minoría oprimida, porque estamos volviendo la cosa exactamente lo mismo de lo que criticábamos en el otro lado, ¿me explico? Pero ojo, ojo, o sea, yo no te digo que esto tenga que ver con derecha o izquierda, pasa de los dos lados, No, pasa no, de los dos yo ponía un lados. ejemplo con lo que usted también dijo con respecto a los Los profesores. libertarios con el tema de, o sea, es algún discurso feminazi, ¿no es cierto? Algún discurso feminista, este es una feminazi, hay que descalificarlo. Pero el otro lado, no, este es un machista, entonces hay que descalificarlo, ¿no? Entonces, eso también, o sea, no es un tema ideológico, es un tema que creo que es transversal a a toda la forma en cómo debatimos, ¿no? Eh, y un poco lo que tú decías al principio en relación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y sobre cómo se regula nuevamente con la responsabilidad ulterior y con el derecho a la réplica. Así se regula la prensa. Porque si Ah, no, ¿qué es lo que tienes tú? Es que, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Quién es el ente regulador? ¿Ya? Tienes, por ejemplo, un ente administrativo como aquí en el Ecuador existe la SECOM, con su tristemente célebre Ochoa, ¿no es cierto? Ochoa, ¿qué hubiera hecho en este caso? Ochoa ya le hubiera puesto una sanción administrativa a TC y a la Posta por cientos de miles de dólares, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ochoa se sentía con y por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí es una crítica a un funcionario público, ¿no es cierto? O a un exfuncionario público. Ochoa se sentía con la libertad, o sea, con la potestad, mejor dicho, con la libertad, de controlar, porque eso le da, esas funciones le daba la ley, o esas potestades le daba la ley, de controlar lo que él creía que estaba bien y lo que estaba mal en lo que publique la prensa, ¿sí? Además, sin contemplar el derecho a la defensa. ¿Por qué? Y ese es uno de los estándares que determina el sistema interamericano de derechos humanos y en general el sistema de derechos humanos a nivel mundial. El organismo que controle el cometimiento de delitos
de delitos de injuria o de delitos de calumnia, ¿sí? Tiene que ser un organismo independiente. No puede ser juez y parte, ¿sí? No puede ser el director de la SECOM, ¿no es cierto? Algo dicen de Rafael Correa y él, que depende de Rafael Correa, dice, no, entonces voy a sancionarle. ¿Sí? Te estás convirtiendo en juez y parte. Por eso todo el sistema de derechos humanos en relación a la libertad de expresión desaconseja que los delitos, este tipo de delitos de atentados al honor, de la injuria, de la calumnia, ¿no es cierto?, sean tratados por organismos administrativos, porque no hay independencia. Tienen que ser tratados siempre por organismos independientes, como la justicia independiente, en teoría independiente, ¿no? Ya vimos lo que pasó con el caso del Universo, pero bueno, esa es otra historia. Pero si un país funcionara bien en relación a la división de poderes, ¿no es cierto?, quienes deberían tratar los delitos de esta clase es la justicia normal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si yo me siento ofendido, no si es que el señor Carlos Ochoa le parece que es ofensivo lo que yo dije, o le parece que es una calumnia, o le parece... A mí me importa un pepino lo que piense el señor Ochoa. Si a mí no me ofende, no me ofende, punto. Y si a mí sí me ofende, me parece que están atentando a mi honor, me están injuriando, me están calumniando, entonces tengo que seguir un procedimiento judicial para determinar que sí me calumniaron o no me calumniaron. Y en esa medida lograr reparaciones a ese atentado a mi honor. Pero ya, no que venga un tipo X que diga esto sí, esto no, multa de $100,000, multa de $500,000. Ochoa emitió multas, pero creo que a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Entonces, claro, ahora algo que le tenemos que agradecer a Moreno fue que justamente, o sea, dentro de todas las cosas que se le puede criticar, una de las cosas que se tiene que rescatar es la tolerancia que tuvo él, ¿no? La tolerancia que tuvo él. Por eso Le nunca lo dijeron criticaron. hasta patojo de mierda, ¿no? Acuérdense. Dijeron hasta patojo de mierda. Y creo, no sé si fue Isa o fue Vargas, ¿no? Pero alguno de los dos. Fue Vargas. Sí. Y el tipo dijo, bueno, Moreno, ese también es un tema interesante. Pero bueno, José, Bueno, solo quería acotar un poco, dar una especie de fundamento de dónde viene esta cultura de cancelación y especialmente el por qué el individuo se ofende tanto y no incurre en un debate de ideas, sino en un debate de egos y por qué se refleja tanto en sus ideas, ¿no? Y aquí yo creo que la culpa la tienen especialmente los medios de comunicación y las redes sociales donde creo que es un ambiente en el cual ya sea cualquier disyuntiva entre, puede ser Estado y propiedad privada o puede ser derecha e izquierda, se meten a pelearse y otra vez, son peleas de egocentrismos y peleas de individuos que se ofenden constantemente y no debaten sobre sus ideas, como dijo Arturo hace unos momentos con su ejemplo, ¿no? Que lo llamaron machista y etcétera. Entonces, ¿de dónde creo que viene esto? Considero que el primer problema que en contra de la libertad de expresión de parte de los medios de comunicación y las redes sociales es justamente la forma en la que muchas veces hacen negocio. ¿Por qué? Yo creo que la forma en la que hacen negocio es a través de algoritmos con los cuales intentan crear una especie de personalidad del individuo con la cual pueden alimentarla a esta personalidad con mucha publicidad que es acorde a su misma interpretación de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Constantemente el individuo está expuesto a consideraciones que se parecen mucho a la de sí mismo. Entonces se bloquea un poco el debate intrínseco que está en la libertad de expresión y en la democracia de poder estar expuesto a diferentes ideas de manera constante. Y aquí viene un aspecto de la psicología del humano, que es la facilidad cognitiva. ¿Y qué es la facilidad cognitiva? Es básicamente qué tanto esfuerzo le ponemos
a cierta exposición a la que estamos sufriendo en el momento, como por ejemplo puede ser estar en tu feed de Instagram viendo las diferentes historias y las diferentes publicidades que te salen, ¿no? ¿Y qué pasa con esta facilidad cognitiva? Cuando hay poco esfuerzo del cerebro del individuo en torno a estas consideraciones, usualmente se creen que estas exposiciones son verdad por el hecho de que constantemente las ve en su vida cotidiana y está expuesto a estas mismas ideas de manera eh, de la misma forma siempre, ¿no? Todos los días entra a Instagram o entra a Facebook o cualquier red social o incluso a los medios de comunicación y se expone a las mismas ideas y se vuelve un individuo súper sesgado dentro de su cosmovisión de lo que es la realidad, ¿no? Y ahí está justamente el problema principal de esta O sea, cultura de... lo que hablas tú, José Eduardo, es de estas cajas de resonancia, Sí, en donde justamente. están en solo su propia burbuja de ideas. Justamente, y también aquí viene otro problema, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pagan para que podamos ver esta publicidad constantemente o para que podamos ser expuestos a ciertas ideologías constantemente o ciertas formas de ver la vida? Son personas que usualmente tienen mucho dinero. Y yo creo que aquí Mateo va a estar de acuerdo conmigo que muchas veces los medios de comunicación sí toman cierto bando en el debate público. Pero es que eso no está Yo, mal. no, No, sí, no, y aquí que es que Yo creo que se sataniza mucho el hecho de que un medio o un periodista tenga que ser ahí, objetivo. no, No no, tiene es por que qué ser objetivo. no tiene que ser objetivo, pero el problema es que el objetivo, cabrón, ahí las palabras, ¿no? Pero el objetivo de un periodista últimamente no es informar, no es fomentar el debate, es vender. Y ahí creo que entra el problema. Eso Y puede ser ahí, otra cosa. Eso puede ser no, otra pero cosa. O sea, hablemos sobre si hay todo, un por ejemplo, si hay un afán de escandalizar, puede ser. Pero bueno, afán de escandalizar han tenido es, los medios o sea, nació la prensa y nacieron los miembros sensacionalistas. O claro, sí, sea, pero ¿por también qué? hay que ver Además, las el consecuencias sensacionalismo duras, lo que ¿no? pretende es lo que ustedes dicen, engagement. Vengan a leer esto. El Sun ¿cómo se llama? En Inglaterra, en Reino Unido, el National Enquirer en Estados Unidos, ¿no es cierto? Diarios sensacionalistas que lo que quieren es engagement, que la gente compre su periódico y se enganche en estas noticias. Eso ha existido siempre, claro. Lo que es verdad es que ahora es mucho más fácil y mucho más como es barato conseguir este engagement a través justamente de este tipo de, de publicidad o de noticias, de noticias falsas incluso, que es otro problema adicional con la libertad de expresión, que va atrayendo más gente y que además, y un problema adicional, perdón que me haya robado la palabra así, pero un problema Así. adicional que también hay que destacar es el tema del anonimato que te permiten muchas de las redes sociales, del anonimato y de la posibilidad de decir cualquier cosa sin enfrentar las consecuencias de decirlo directamente, ¿sí? Entonces, eso también genera más polarización y más controversia en los debates en relación a la prensa. O sea, un poco tangencial a lo que ustedes decían, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo no creo que el periodismo o el periodismo o los medios, el periodista o los medios deban ser objetivos. Cada uno tiene su sesgo y el periodista que diga yo soy objetivo está mintiendo, está absolutamente mintiendo. El punto es, y aquí es otro tema que podemos debatir también, el punto es si es que este periodista, ¿sí? Si es que este periodista le paga una, una, ¿cómo se llama? Una empresa privada o le pagamos nosotros con el dinero público. Entonces, ahí sí hay que hacer una diferenciación. Entonces, si nosotros estamos financiando con dinero público una radio, por ejemplo, que es la radio Pichincha Universal, y esta radio se dedica a hacer campaña política, entonces, ahí sí la cosa es diferente.
Pero sí, es una radio que tiene un sesgo en relación a por ser parte de la prefectura, que es parte de este partido de UNES y todo eso, y que un poco solo saca noticias de ese tipo, ya nada, o sea, Eso está curioso. Eso me gusta porque creo que ejemplifica bastante, bajo mi perspectiva, el problema de esta competencia en donde el comunicar se vuelve a ver quién vende más. Y ahí lo que viene, o sea, hablemos de datos duros, como les decía antes. Hablemos de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué pasó al momento en que inicia la tele por cable? ¿Qué pasa cuando inician cadenas como, pasamos de las cadenas públicas como, bueno, SNB creo que se llama, no me acuerdo mucho los nombres, pero ¿qué pasa cuando aparece CNN, Fox News, etcétera, etcétera? Hablando de democracia, ¿no? Porque es lo que nos interesa, supuestamente. Comenzamos definiendo qué es democracia y la importancia de la libertad de expresión ahí. Hay estudios que indican que la polarización ideológica dentro de Estados Unidos, a partir de la privatización de, bueno, no privatización, no digamos así, pero a partir del inicio de la tele por cable y, por ende, el inicio de los canales privados de comunicación, la polarización comenzó a volverse una tendencia cada vez más bestia. Y no solo hablo del tema de cómo vota la gente, cómo percibe la gente y dos pelagatos, ¿no? Sino hasta en las políticas públicas que se toman dentro del mismo Congreso. Entonces, aquí vengo yo. Al momento en que yo paso por Facebook o lo que sea y veo en letras gigantes, Corona Dengue llega al Ecuador. O cuando yo llego a Facebook y me encuentro con cosas como, yo qué sé, artista de ni sé qué serie muere drogado o si no, violan a ni sé cuántas personas. La intención es informar. La intención no, o sea, el tema es tener likes, el tema es ser polémico, el tema es lograr lo que la posta logró, en mi opinión. Tener visitas. Es que eso lograron, es que no son tontos. Yo cuando escucho a Vivanco arrepentido bajando la cabeza diciendo que no tenían idea de, esto me pareció risible ya desde el principio. No tenían idea de lo impactante que podía resultar poner dardos en la cara a Leonidas Sisa. Es como que, amigo, o sea, seamos sinceros, tú sabías, tú grabaste eso, o sea, no era un en vivo en donde tú dijiste y se te salió, no, es que este man es un indio de mierda. No, no, no pasó eso. O sea, no fue un en vivo en donde se te soltó cualquier pendejada, como estos también hacen, porque seamos sinceros, no es la primera vez. Con Yacu Pérez comenzó a decir que probablemente su esposa está, o bueno, no es su esposa, creo que su pareja está tomando su celular y que está escribiendo por él porque está haciendo totalmente diferente a lo que ellos conocían, cosas por ese estilo, de cosas que no tienen ni idea, pero va a ser polémico porque evidentemente están hablando de una mujer y ahí inicia ese fosforito de la cancelación, ¿no? Entonces, aquí viene mi problema. Ese fosforito de la cancelación, ¿qué pasa si es que se inicia a propósito? Porque claro, hablamos de la reacción de la gente que no está preparada para oír sobre debates, que no está preparada para hablar con respecto al fondo de las cosas, que ataca a las personas en vez de las ideas, etcétera. Pero vivimos en un contexto que busca que debatamos acerca de las ideas o acerca de las personas. Porque no sé ustedes, pero esto no inició con una crítica a octubre. Esto inició en la crítica a una persona. Entonces ahí es donde veo esto, o sea, como digo, más que nada mi crítica no es debemos mandar a la posta al caño y debería la justicia venir y cortarles las manos, no, nada que ver, que sigan hablando Boscan y Vivanco por mí, que sigan bromeando, que sigan haciendo lo que sea, pero ojalá también hubiera alguien que les haga broma a ellos, ojalá también hubiera otras perspectivas en donde la influencia, bajo mi punto de vista, sea de diferentes lugares, o sea, democratizar la prensa creo que es el punto más importante dentro de la libertad de expresión para que pueda haber justamente ese debate. ¿Qué pasa cuando es unipersonal? ¿Qué pasa cuando lo volvemos bidimensional, en donde es el uno contra el otro? Donde se trata justamente de lo que estamos hablando. O sea, porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas son las que se enteraron de todo esto y que se ofendieron por esto en Twitter en relación al Ecuador? ese es un Eso es tema, ese es un tema también que escapa ya al simple hecho de la libertad de expresión. Es un tema de cómo está ahora configurado nuestro país en relación a nuestra tolerancia y a nuestra polarización. Yo creo que sí tiene que ver, porque eso quiere decir que no todos somos igual de libres para expresarnos. No, Y porque si eso tú, creo tú que es. ves, si tú ves, o sea, si tú tienes el chance de buscar medios de la otra orilla, también vas a encontrar. Y medios también súper, súper. O sea, no sé, este Ecuador, ¿qué era? Ecuador en vivo, Ecuador, no sé qué. Era un medio súper, súper, súper crítico y súper polémico y además así, igual, echando el fosforito en las cosas que decía, ¿no? Incluso creo que hasta llegó a ser suspendido por alguna cosa, ¿no? No estoy muy seguro. Pero, pero el punto es que no creo yo que este sea solo un problema
de la libertad de prensa o de la libertad de expresión en general. Creo que es un problema global y creo que es un problema no solo del Ecuador, creo que es un problema en todo el mundo, el tema de la polarización y el tema de encontrar cada vez menos puntos de acuerdo entre las personas, ¿no? De acuerdo en que esto puede ser explotado por medios, puede ser explotado por políticos. Ya hemos visto, bueno, no hemos visto en este debate, pero en alguna clase hemos visto cómo el tema de la polarización y el tema de la intolerancia es explotado por líderes populistas, ¿no es cierto?, que se aupan en ese sentimiento para justamente llegar a gobernar y si ya gobiernan, mantenerse en el poder, justamente en base a este discurso de ellos contra nosotros, ¿no? Buenos contra malos. Entonces, esto lamentablemente es una cosa que está pasando a nivel mundial y que quizá las redes sociales hayan contribuido a exacerbar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, o sea al final, ¿qué se prefiere? Una prensa que, claro, habrá que buscar la paja en el, perdón, la aguja en el pajar, pero habrá prensa buena que sí valga la pena leer. O preferimos que la prensa no diga Pero, nada, o que pero preferimos eso que no la prensa... prensa... Pero seamos sinceros, eso no vende, Está Arturo. O bien, sea, a ver, la hasta Es que responsabilidad en la depende. prensa. Es que la libertad en la prensa, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, esto de la responsabilidad ulterior a mí me parece irreal. O sea, por ejemplo, lo que Vivanco, yo escuché ahí un podcast bastante interesante que él también hizo en una entrevista en Twitter, en donde decía que para él no debería haber ninguna regulación en los medios de comunicación porque las personas son las que deberíamos decidir qué está al aire y qué no. Entonces, si es que la posta hace una estupidez, ¿cómo la castigamos? Pues simplemente no los oímos. Simplemente no los oímos más y chao. Funciona así. O sea, esto es lo que yo quiero preguntar. Porque usted dice, hay medios de comunicación responsables. Es como lo que yo pregunté ayer a Pachano, no sé si se acuerda. Lo simple vende. Lo simple es, o sea, como politólogos, los famosos jamás van a ser aquellos que hacen un análisis fundamental de por qué todas las medidas que estamos presentando en realidad sobre la democracia son limitadas. Vende el que viene y dice que Ecuador está en un 4.5/7 porque hemos mejorado según el aspecto de Freedom House. ¿Qué quiere decir Freedom House? No tengo idea, pero ahí está el número y lo tienes. Y a esto hablamos ya, creo que tiene demasiada profundidad para hablar de que sea popular, ¿no? Porque en realidad, ¿quién conoce Freedom House? O sea, yo me enteré en la universidad y por profesores, o sea, no es algo de lo que se hable, o sea, esto es lo que quiero decir, en el punto en que yo creo, sinceramente, que la libertad de expresión es evidentemente necesaria para la democracia, siempre y cuando exista, sí, ciertos aspectos de responsabilidad que no tienen que, y aquí es lo que vengo, porque creo que hay cierta confusión, yo he visto cierta confusión en donde cada vez que alguien habla en contra de los medios de comunicación, ya estás hablando de que quieres la SECOM, quieres que venga Rafael Correa a poner un mazazo en contra de... No creo que esos sean los únicos medios bajo los cuales, o sea, Rafael Correa no es la única representación de todo esto, ¿no? Porque también tenemos que ver lo que pasa con Lenín Moreno. O sea, yo sinceramente creo que él se mantuvo arriba en el poder por la prensa. Él logró estar ahí todo este tiempo con un 10% de aprobación. ¿Por qué? Porque no lo golpearon como pudieron haberlo golpeado. ¿Y por qué no lo golpearon porque como pudieron haberlo golpeado? Pues probablemente justo por lo que dice usted. Porque liberalizó bastantes cosas que les convenía. Esa es la verdad, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que ejemplifica este tipo de cosas? Que en realidad la misión de un medio de comunicación no está en fomentar un debate ni tampoco con la ciudadanía o en hacer que la política sea de alguna manera democrática, que es lo que nosotros supuestamente estamos buscando, sino que es vender. Es vender y lo que les convenga. Entonces, aquí es donde viene mi punto, ¿no? Creo que estás Pero, generalizando y estás metiendo todos al mismo saco. No creo que sea no creo que sea así el fin de la prensa hacer eso. O sea, hay no, prensa responsable, hay es que prensa que se autorregula. en cambio, yo creo que es una perspectiva ingenua pensar eso. O sea, es que No, por ejemplo, en el mismo podcast que nosotros estábamos oyendo, aparecía un periodista que habría sobre cómo no, en ninguno de los medios de comunicación que había estado en todos durante sus ni sé cuántos años de trabajo habían como que perspectivas deontológicas. ¿Por qué no había? O sea, es que quiero decir, o sea, evidentemente, con todo esto no quiero decir, o sea, metamos todo en el mismo saco. No quiero meter a todos en el mismo saco, porque como usted dice, o sea, yo no niego que puede existir personas que al fin y al cabo tengan un código o que al fin y al cabo su búsqueda sea con eso. Lo que quiero decir es que esas personas no venden, que bajo el sistema que estamos teniendo de prensa, lo que estamos buscando no es eso. Entonces, por ende, y aquí es lo que viene mi pregunta, ¿la solución qué es? O sea, porque yo no veo una solución posible y sobre todo yo veo que esto va a ir a peor, sinceramente. O sea, yo creo que el iniciar con titulares gigantescos
en donde te aparece cosas como lo que comentaba antes, en donde se invita hasta el pánico por poco, o si no, cantante famosa número 586 se divorció de ni sé quién, gran polémica. O si no te aparece algo como cuando ocurre un robo, ¿qué vende más? ¿Decir hubo un robo o decir venezolanos robaron? ¿No? O sea, Mateo, entonces, solo una cosa. Yo creo que ahí no solo el problema es los medios de comunicación, sino también el mercado al que está apuntando. También los ciudadanos exigimos o queremos ciertas cosas de los medios de comunicación y eso yo creo que depende mucho de la educación general de la sí, sí, sociedad. eso me gusta, la educación. Eso Pero, creo que comentábamos justo en una de las primeras clases con Arturo, perdón que te interrumpa. mm. ¿Y qué hacemos mientras nos educamos? ¿Qué Ese hacemos es el mientras punto, tanto? ese es el punto. O sea, el punto es que yo también considero que los medios de comunicación muchas veces no ayudan al debate público. Sin embargo, como te digo, o sea, el problema también somos nosotros. ¿Qué hacemos justamente en ese intermedio en el que todavía no llegamos a una prensa correcta gracias a que todavía no la pedimos? Justamente es intentar mejorar donde podamos y yo creo que Es que, José Eduardo, perdona que te interrumpa, ¿qué es una prensa correcta? una ¿Quién prensa dice que es correcta. una prensa correcta y que no es una prensa correcta? Un poco Bueno, volviendo también a lo que decía ujú. Mateo, ¿no? ¿Quién dice por qué este diario es bueno o por qué este medio es malo? ¿Quién? Nadie. Los usuarios. Yo creo que justamente los Es que, usuarios. Ajá, y no, los ahí va usuarios de no dicen nuevo. que es Ahí bueno va o de que es nuevo. malo. Claro. Es Pero que, el punto No, es, es que pueden decirlo, pero tú te decantas por un medio Es que porque esto te es como decir gusta. que McDonald's es comida sana porque la mayoría de gente va allá. O sea, no tiene no, nada no, que ver. no, O no, sea, no. simplemente es fácil de comer, es rico, pero que te haga daño a largo plazo es algo que uno no puede concebir. Y No justamente creo, aquí viene el tema de la educación no que creo que ustedes están Arturo, no diciendo. creo que Pero que Arturo tú, incurrió en esa falacia, sin embargo, a ver, yo creo que la prensa, hemos tenido un debate bastante normativo, o sea, la democracia es plenamente normativa y en su estado ideal, la prensa debería servir dentro de una democracia como una entidad que fomente el debate de una manera que yo considero en la cual no se incite a la violencia, se haga una especie, por ejemplo, voy a meter a Gandhi, por ejemplo, en esta idea de la no violencia. Yo creo que es importante considerar cuál es tu intencionalidad al momento de hacer un artículo en la prensa y después intentar percibir cuáles van a ser las consecuencias. Entiendo que hay limitaciones dentro de la mente humana, no podemos saber cuáles van a ser todas las consecuencias, no podemos saber cuáles van a ser los efectos negativos, como lo pueden ser la ofensa. Sin embargo, sí tenemos una idea bastante general, como lo puede ser en el caso de Vivanco, de no lanzar un dardo a una imagen de un político. Creo que hay concepciones comunes en las cuales nos pueden ayudar para no pero a ver, incurrir. si es que se lanzaba un dardo a, no sé, Yunda, Ese es el punto. El punto no es hubiera a sido quién. tanto el escándalo, o si El- se lanzaba un dardo a, no sé, a y, Diego Ordóñez o y a... ¿Hubiera justamente, sido tanto el Arturo, escándalo? yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el hecho de que se No, y por eso justamente no lo sensacionalizó, hicieron. se sensacionalizó los efectos de este altercado, es un hecho, pero el problema es la forma en la que lo hicieron. Y el problema no es tanto, podría haber sido, no sé, es interesante la pregunta que haces. Por ejemplo, qué pasa si era la imagen de Hitler, por ejemplo? O sea, es muy complicada la pregunta, pero aún así, el por qué. Por qué incurrir a decirle cabrón, por ejemplo? Cabrón, supongo que el significado coloquial es que te está siendo infiel tu mujer. No estoy muy seguro, la verdad es que no incurro en esas definiciones, pero No, ¿por creo qué? que, creo que cabrón, así coloquialmente, es el hecho de que eres un maldito, un mierda, como quien dice, ¿no? ¿Y por qué decirlo mierda? Mamífero rumiante ovino, muchachos. Bueno, Ahora ese es el macho del... Pero no, ese es el significado Claro, el sí, sí, real, semántico, ¿no? claro. ajá. Pero el punto es, ¿por qué incurrir en ese tipo de acciones?
a ver, podemos estar de acuerdo ¿Por que qué hubo, vende, hubo muchacho? algo, ya, pero ese es el punto, porque vende, ¿y por qué vende? Porque los Por ciudadanos, capitalismo. no, Ya no, porque, vamos. no, El capitalismo es dañino para la democracia. Es que lo siento, perdónenme por llegar a este extremo, pero es que la libre competencia de medio de comunicación termina en incurrir justamente en esta paradoja que les estoy diciendo. Hablamos sobre debate, hablamos sobre tolerancia, hablamos sobre la importancia de democratizar nuestra forma de pensar. Pero no buscamos en el medio capitalista encontrar gente bonita que viene a hacernos debatir. No, no se busca eso, se ya, busca, pero creo que es una que se busca likes. generalización decir que el capitalismo es Es, simplemente el opuesto a la regularización, ¿no? O sea, a la regulación. Yo bueno, creo que Es que en un sistema no capitalista, simplemente lo que no tienes es prensa. Punto. No tienes libertad de información ni ni variedad de fuentes de información. eso No también creo tienes que es nada. generalizar, ¿no? Que si no exista, que si no es sistema capitalista significa automáticamente A que no ver, dame un exista. ejemplo. Dame un ejemplo. Que, vea, yo considero que la socialdemocracia es una especie de manejo. Dentro del capitalismo puede ser, La pero que por lo menos se socialdemocracia encarga de alguna mano. es una interpretación liberal capitalista que tiende hacia un Estado más interventor, pero no deja de ser ni liberal ni democrática, yo estoy Capitalismo de y acuerdo con ni gobierno eso. interventor a capitalista. mí me suena mucho, a mí me suena a una especie de, no sé O cómo sea, decirlo, una especie de contrarias que no pueden la esencia llenarse. de la socialdemocracia o del socioliberalismo, como tú quieras decirle, es justamente el respeto al libre mercado, ¿sí? De lo que se habla en el debate entre socioliberales y liberales o libertarios es del tamaño del Estado, que tanto tiene que intervenir el Estado en la economía. Pero de que no existe capitalismo, no. Cuando no existe capitalismo, no tienes libertad de prensa, ni de expresión, ni nada. Es que a mí me suena Cuba, eso un poquito. China, ¿cuál Entonces, más? a ver, entonces Vietnam. la pregunta sería ¿cuáles son los incentivos dentro de una sociedad no capitalista para los individuos, para que los individuos tengan una prensa? ¿Cuáles son los incentivos dentro Es de... que No no pueden hay. tener una prensa porque un régimen, a ver, es que vamos por partes, y esto lo hemos visto en clases, como usted, ¿no es cierto? El liberalismo político va de la mano con el liberalismo económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema que garantiza libertades. La libertad de mercado es una libertad. La libertad de mercado es justamente el capitalismo, es la esencia del capitalismo. Que se regule menos o que se regule más es un debate que siempre está presente, ¿sí? Pero no que se elimine, porque cuando se elimina estás eliminando una de las libertades básicas también de las personas, que es poder acumular capital para hacer algo de su vida o lo que quieran hacer con ese capital, ¿sí? Entonces, cuando eso se limita, puedes entrar a limitar otras cosas también, como justamente es la libertad de prensa. Por eso es que los líderes autoritarios, lo primero que hacen es limitar la libertad de expresión, justamente para que no haya un debate rico, para que no haya libre circulación de ideas. En definitiva, como hay esa frase famosa, que creo que la dijo, ¿quién la dijo? No me acuerdo. Es preferible la existencia de una mala prensa a que no haya prensa, ¿sí? Y nuevamente viene la pregunta, quién dice cuál prensa es buena y cuál prensa es mala? ¿Sí? La SECOM, eh, la Lolomiño, la Londra Santiago, no sé, ¿Sabe quién yo ¿no? creo que dice qué prensa es buena y qué prensa es mala? Justamente la sociedad. Exacto. Pero ese es el Por Dios, problema. es que, Al mismo tiempo ese es el bueno, problema, ya que si somos seres sociales que han incurrido en sesgos cognitivos gracias a justamente lo que hemos pedido, por el hecho de que constantemente pedimos lo que pensamos, entonces se limita la libertad de expresión bajo esta perspectiva. La libertad de expresión no existe, ya que lo que queremos, lo que pide el mercado es justamente una perspectiva. No estamos pidiendo el debate y este debate rico de ideas para llegar a una verdad mayor, sino estamos pidiendo una prensa que reafirme nuestras creencias. Entonces, no hay libertad de expresión bajo el mercado. Pero otra vez, o sea, es si que yo, hacemos la comparativa, si hacemos la comparativa a un estado autoritario, comunista, leninista,
¿Por qué tiene que ser eso el No, opuesto si al hacemos la capitalismo? comparativa, no O sea, digo que todo Estado comunista no pueda, aunque no se me ocurre no, no, ningún evento histórico. no estoy diciendo que, ni que los países comunistas o que un país opuesto al capitalismo. No, no, lo que quiero decir es que, a ver, seamos sinceros, este debate del capitalismo en donde el debate en realidad entre la socialdemocracia y los liberales, etcétera, etcétera, es cuánto interviene el Estado. El capitalismo lo que busca es la no intervención del Estado y si es que nos vamos a debatir con respecto al concepto y este tipo de cosas, pues bueno, y aquí me van a disculpar, ¿no? O sea, esta conceptualización, primero que nada, lo que están diciendo de que la sociedad es la que decide cuál es la prensa correcta. Lo siento, pero cuando no hay muchas opciones de qué vas a oír o cuando poca gente está manejando por arriba a los dueños de los medios de comunicación, no sé, o sea, me suena un poco Ok, entonces, como ¿quién decide? irreal. Esto es lo que quiero decir. Yo lo que creo es que los medios de comunicación y la prensa y cualquier tipo de empresa privada debería democratizarse. ¿A qué me refiero con este tipo de cosas? Que más personas tengan que ver con el manejo desde la misma corporación, en donde los accionistas no solo se refiere a una persona con muchas acciones y que decide qué va y qué no. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó con los vacunados VIP? Cuando nos enteramos de lo del Canal 4, ahí les pongo esa cosita. Hubo un boom, una mierda, a nadie le importó. ¿Por qué? Porque no querían. Es la realidad. O ¿Quiénes sea, eran los vacunados VIP del Canal 4? creo que fue el presidente o algo por ese estilo, ya ni me acuerdo, pero un alto mando por ahí era de ese tipo de cosas, de un medio de comunicación, un alto rango. Hubo boom, ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay más. Entonces, aquí es lo que yo quiero decir. Y esta es la perspectiva que yo tengo cuando digo que el capitalismo, en el sentido de que yo creo que el capitalismo es antidemocrático siempre que el tema de cómo se manejan las corporaciones se trata de no cuántas personas estén en esa mesa directiva, sino que haya pocas personas con muchísimas acciones que son los que toman las decisiones. Eso creo yo. Porque siempre lo que nos vamos a dirigir es al interés propio de mantenernos allá arriba. Eso creo que es una realidad. ¿A qué me refiero con el manejo de los medios de comunicación por parte de mucha gente? Que haya muchas acciones, que haya muchas personas que se puedan sentir representadas en esa misma mesa directiva de los medios de comunicación y que en esa mesa directiva se presenten varios intereses que formen de esa manera una prensa medianamente responsable, no por medio de un código moral de que yo te estoy diciendo que lo correcto es decir esto. No, sino que haya varias personas que busquen dentro de ese mismo medio de comunicación sentirse aventajados de una manera, porque las ventajas entre sí terminan cancelándose de alguna forma para volverse, sí, más comunitarias, de una manera que, me disculpan, pero cooperativa. Entonces, eso es lo Pero que quiero decir con todo esto. a ver, voy a dar la perspectiva académica de justamente el punto que estás dando, que es Richard Wolff, ¿no? Que constantemente pelea por este capitalismo. Wolfencio, ¿Qué cosa? el buen Wolfencio, sí, sí. Bueno, Sí. pelea en contra del capitalismo justamente porque la toma de decisiones no está basada en un sistema democrático. La toma de decisiones no incurre en el pensamiento del trabajador, sino justamente en estos capitalistas en caso de los medios de comunicación, en ciertos directivos o ciertos presidentes de las corporaciones. Y bueno, en su libro de Democracia, una cura para el capitalismo, el problema que yo le veo a Richard Wolff, que es justamente, él propone hacer estos sistemas mucho más democráticos en los que los trabajadores sean los que distribuyan los productos que salen de una empresa y que tomen las decisiones de cómo se distribuyen, tomen las decisiones de cuánto producen, tomen todas las decisiones. El problema es que yo creo que está dentro del humano, intrínsecamente, eh, la pugna por quién tiene una mejor verdad. Algo así, algo así. Entonces, ¿cuál es el problema con el libro? Nunca da a mi parecer, nunca da una forma satisfactoria de dar esta democracia dentro del sistema laboral. Y yo creo que va a venir lo mismo a este tema de los medios de comunicación. Si lo hacemos totalmente democrático, creo que igual van a haber pugnas de poder dentro de este mismo sistema de democracia, en el cual va a haber un montón de insatisfechos, siempre, siempre, y no se va a llegar a ninguna conclusión y lo único que se va a generar es una burocracia mucho más compleja. Y y ahí viene el problema, o sea, dentro del ideal sí, pongamos democracia en todas partes, pero realmente es algo que podemos hacer o es algo que
a términos capitalistas, eficiente dentro del mercado y nos va a dejar o nos va a permitir seguir teniendo los mismos estilos de vida que hemos adquirido a través del capitalismo o etcétera, ¿no? Claro que incurro en debates mucho más complejos, como si el sistema en el cual estamos viviendo es bueno o malo, eso ya es otro debate, pero es mucho más complicado que decir, democraticemos esto. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo democratizamos todo sistema de producción o cómo democratizamos el sistema de producción de ideas que es la prensa, ¿no? Moviendo que las personas con acciones, por más pocas que sean, puedan organizarse entre sí y tener algún tipo de voz y voto en las mesas directivas, pero ese ya es un tema. O No, sea, es que va más allá de eso. O sea, lo que tú buscas es que haya medios más plurales a través del manejo de accionario de gente que pertenece a esas pluralidades, pero no necesariamente tiene que funcionar así. Tú tienes medios de izquierda y tienes medios de derecha y tienes medios de arriba y tienes medios de abajo. O sea, creo que el tema de tratar de decir que los medios tienen que estar controlados por varios sectores de la sociedad, creo que no va por ahí, sino que los medios sean respetuosos del pluralismo, ¿sí? Y que los ciudadanos tengamos opciones de acceder a diferentes medios. Creo que eso sí se puede garantizar, y eso sí se puede garantizar a través del Estado, a través de una ley, garantizando que haya medios que presenten variedades de información. Entonces, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. O sea, el tema no va porque yo quiero que este medio publique cosas de este sector y de este sector y de este sector, porque eso también es violatorio de la libertad de expresión. Tú no puedes decirle a alguien que tiene que publicar cosas que no quiere publicar. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, si lo que quieres de una sociedad más plural y más democrática, tienes que tener más medios nomás, ¿sí? O sea, así es las cosas. Lamentablemente tenemos ahora el tema de las redes sociales en donde la competencia por captar lectores es mucho más difícil, más complicada, y evidentemente esto se presta a los sensacionalismos. Pero yo en esto no concuerdo contigo, Mateo. Yo sí creo que hay medios serios a los que tú puedes acceder. O sea, creo no que sí niego hay. que la existencia de ellos, niego su relevancia. Bueno, es que, a ver, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, si yo veo una noticia y está medio sospechosa, ¿no? Un poco en relación a los fake news, yo veo los medios tradicionales para asesorarme, ¿sí? Usted, sí, sí, estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Esa es una de o sea, yo creo que cuando cuentas con medios, más allá de que tú digas, este medio es de derecha o este medio es de izquierda, sabes que la información que te presentan ahí va a ser mejor contrastada que en un medio que lo que ves siempre son noticias de lo que ustedes decían, ¿no? La artista se casó, esta se divorció, este hizo esto, le matan con 7 tiros y no sé qué. O sea, claro, o sea, sabes que ahí no tienes que ir para buscar información fiable. Sabes que probablemente alguna distorsión hay o que simplemente no la vas a encontrar ahí. Entonces, Claro, no pero ahí sé. vienen cosas como, ¿saben cuánto vende el diario Extra? O cuáles son los diarios más vendidos del Ecuador? Son los de informativos, Es son que los objetivos, generalmente, los generalmente es analistas. así. Y no es en Ecuador, es en Y ahí todas viene el partes. problema. Sí, Los totalmente, estoy de diarios, acuerdo. No se trata pero solo de ojo, Ecuador, pero ojo con esto. No que tú leas un diario sensacionalista, implica que no leas los otros. Implicas que pero no, cuando hay una diferencia significativa en las ventas, tal vez sí. no sé, no sé. Porque además puedes comprar el diario porque viene la chica del jueves, no sé qué, y yo qué sé, ¿no es cierto? Sin que esto quiera ser una expresión machista, porque hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Pero, Ah, no, aquí al principio sale una cosa que no nos responsabiliza, no mentira. y eso, ¿no? También tienen que invitar mujeres, porque si no van a empezar ahí estos man panels. Totalmente. Si conoce a alguien, sea hombre o mujer o lo que sea, y cree que sería un invitado interesante, encantados de ahí de poder recibirle, sea lo que Claro, ahí sea.
lo que cualquier tema ahí me avisan. No sé, Flavia Freidenberg, eh, Ana María Correa. ¿Ha sido su profesora, Ana María Correa? ¿Su profesora? No, No. no, no, aún no. Pero bueno, Aún no. no. O sea, mujeres valiosísimas existen bastantes, así que podemos de ahí hablar. Totalmente. Bueno, entonces yo Al creo final se puso que chévere, ¿no? sí, se puso, Al final saqué el poder de la voz, no mentira, se pero puso chévere. sensacionalista. Se puso sensacionalista. Bueno, Las peleas venden, sí. bueno, yo creo que, como siempre, cada debate que tenemos en el Ignaro Errante es muy complejo como para poder resolverlo en 1 hora y media o 1 hora más o menos, no sé cuánto tiempo vamos. Entonces, bueno, intentemos dar una especie de conclusión. Yo creo que la podemos dividir en dos partes. Demos una especie de conclusión ideal de lo que sería la libertad de expresión en su punto máximo democrático, bello, y también intentemos dar una solución práctica a los problemas del Ecuador que acabamos de ver con el tema de los dos periodistas. No sé si... A ver, yo creo que las dos cosas o los dos tipos de conclusiones que se requieren pasan por lo mismo. Pasan por el tema de una libertad de expresión irrestricta, pero que no signifique que no esté regulada. ¿Regulada en qué sentido? Regulada en el sentido de que haya cabida a visiones plurales, haya cabida a otro tipo de expresiones de la realidad. No sé si me explico y no solo unidireccional, ¿no? Y eso se garantiza simplemente garantizando mayor libertad de prensa, ¿sí? No importa si el medio es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, como les decía antes, sino que se garantice esa. Y bueno, también propendiendo, obviamente, a través de los medios de su propia autorregulación, ¿no? Que es lo que no implique autocensura. Pero yo, y creo que lo contrario, creo que perjudicar a la libertad de prensa y por ende a la libertad por ende a la democracia, tanto desde una forma ideal como desde una forma ya en su funcionamiento, es pretender normas que intenten la censura previa o la autocensura, ¿no? Creo que esos son como el código que tenemos ahora, ¿no? Que el código que tenemos ahora es muy restrictivo con la libertad de expresión. Y eso, no sé, creo que ahí está mi conclusión. Muchas gracias, Arturo. Mateo, para que concluyas. Más ratos, no mentira. No, pues, digamos lo que queramos. O sea, por mi parte quiero decir eso. O sea, quieren reírse de una religión, ríanse de esa religión. Quieren reírse de quién sabe quién, ríanse. Pero creo que la importancia también es de vez en cuando preguntarnos, ¿soy igual de libre de reírme que otras personas? ¿Mi risa tiene el mismo peso que la de los demás? Yo creo que la respuesta es no, la verdad. Y por eso creo yo que la libertad de expresión siempre tiene que estar acompañada de igualdad de influencia. Y creo que bajo esa perspectiva, como individuos, sea lo que sea y hagamos lo que hagamos, eh, buscar justamente eso, ¿no? O sea, preguntarnos si es que en realidad el tema en el que estamos o el sistema en el que estamos viviendo, la prensa que nos rodea, si es la que queremos, pues creo que desde un punto de vista individual podemos hacer algo, pero más allá de eso también creo que se puede exigir justamente, no solo responsabilidad mediante la cancelación o responsabilidad mediante tachar a la gente que no queremos que esté ahí, sino también buscar dar voz a gente diferente y a nosotros mismos, generar más debate, generar más espacios de diálogo, creo que eso también es fundamental. Y finalmente, dejemos de culpar a los individuos, ¿no? De que son los culpables de la prensa que tenemos o que es la consecuencia o que la sociedad es la que concibe lo que tenemos. No solo se trata de eso, creo yo. También se trata de construirlo poco a poco, pero también buscando cierta ayuda, ¿no? Y creo que como estudiosos supuestos que somos o estamos buscando ser, parte de nuestro rol es justamente eso, volverlo más digerible y también fundamentar el debate, como dije, no mediante la superficie, sino profundamente. Eso. Bueno, y voy a dar también una pequeña conclusión. Yo creo que desde la perspectiva más idealista, pienso que
lo mejor sería no necesitar debatir sobre el mismo concepto de libertad de expresión. ¿A qué me refiero? Creo que el derecho a la libertad de expresión lo que ejemplifica es el hecho de que existe intolerancia y existe personas muy infladas que no pueden ver la ignorancia intrínseca que tiene el humano sobre muchos aspectos de lo que consideramos real. Entonces creo que lo más ideal sería poder verse como individuo tal como somos dentro de la insignificancia del cosmos como un individuo más y dejar de basar todas nuestras ideas en nuestro ego y en realidad buscar algo que nos satisfaga a través de la búsqueda de lo que concibamos como verdad, ¿no? Sin violencia, ¿no? Y bueno, creo que desde la perspectiva más práctica, dejen las redes sociales. Creo que es muy importante dejar Twitter, por ejemplo, dejar Facebook, Instagram, todo. No estoy muy a favor de las redes sociales porque creo que nos manipulan. Pero eso ya da para otro debate. Pero bueno, dejen las redes sociales. Creo que es un buen comienzo y busquen otros hobbies. Y bueno, eso. Muchas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Fue definitivamente Gustazo. uno de los mejores podcasts que hemos tenido hasta ahora. No hemos tenido muchos, pero muy interesante. Ahí vamos. Ujú. No, gracias a ustedes. Nuevamente les felicito. Ha estado muy chévere. Se nos pasó volando el tiempo. Ha estado entretenidísima Sí, estuvo la chévere. discusión. Así que nada, y siempre a las órdenes cuando quieran. Gracias, Arturo. Muchas Bueno, gracias, Fuerte Arturo. abrazo a todos. Gracias, Hasta Arturo. siempre a quien nos haya Chao, oído. chao. Gracias, oyentes del Ignaro Errante. Hasta luego.